buenas noches. Mi nombre es David Duque Sierra, estudiante de Ingeniería de Sistemas de segundo semestre. Entonces, vamos a realizar un resumen de la unidad del núcleo 1 de lo que hemos visto hasta el momento en clases, de la parte teórica, claro. Entonces, desde una perspectiva sistémica, vamos a abordar el cerebro como un sistema. Esto nos permite a nosotros llegar a un mayor entendimiento acerca de cómo funciona el cerebro. Entonces, viendo al cerebro como un sistema, podemos entender que este a su vez se encuentra conformado por neuronas, las cuales forman redes que trabajan, digamos, como una especie de circuitos que al interrelacionarse generan ciertos resultados o salidas de un sistema. Entonces, este sistema también se encuentra afectado por diversos factores, bien sea ambientales, biológicos y sociales. Con esto queremos decir que el cerebro como tal es un sistema que a su vez pertenece a otros sistemas aún más grandes. Por ejemplo, la sociedad. Eso significa que el cerebro, la sociedad y diversos otros factores del ambiente o incluso la genética pueden verse afectados unos a otros entre sí. Entonces, ahora ya que hemos observado un poco acerca de cómo se relaciona el cerebro con otros sistemas, vamos a pasar a lo que sería observar dentro del mismo cerebro. Como sabemos que este trabaja de manera no aislada, sino interrelacionado en todas sus partes, podemos decir que el cerebro como tal se encuentra o se considera como un supersistema con subsistemas aún más pequeños. En este caso, pues vamos a tocar un ejemplo que sería el sistema límbico. Básicamente, el sistema límbico, por nombrar alguna de sus partes, tiene lo que sería el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Ahora vamos a profundizar un poco sobre ello. Básicamente, el sistema límbico a su vez trabaja con otras regiones neuronales en el cerebro, lo que podemos definir que el hipocampo se relaciona con la parte de la memoria y la producción de recuerdos, mientras que el hipotálamo se encuentra ampliamente relacionado con el sistema endocrino y la homeostasis, también como para la regulación del estrés. La amígdala, de manera práctica, podemos decir que funciona como una especie de alarma. Entonces, digamos que a través de la amígdala entra una emoción o interpretamos un hecho del ambiente y este le da a medida o basado en nuestra propia subjetividad de recuerdos y experiencias previas o creencias mayor o menor importancia. De esta misma manera, al filtrar las emociones de mayor a menor importancia, así misma será su respuesta. Por lo tanto, puede ser una respuesta desde muy agresiva a una respuesta muy pasiva, percibiendo algo como una amenaza o una no amenaza, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora pasamos a observar otra parte del cerebro, o bueno, el conjunto de partes del cerebro que se encuentran interrelacionadas entre sí. A estas partes vamos a conceptualizarlas como los lóbulos cerebrales. Entonces, siempre se nos ha hablado de los lóbulos y la ubicación como tal de ellos, que se encuentra en la parte delantera, posterior y todo lo demás. En este caso, pues vamos a centrarnos en lo que sería un poco acerca de la definición de estos lóbulos. Por lo cual, decimos que el lóbulo frontal es el que se encuentra principalmente asociado a la toma de decisiones. También está ampliamente relacionado con el pensamiento abstracto y con el ingenio, es decir, la creatividad. El lóbulo parietal, este se encuentra ampliamente relacionado con la percepción espacial y la capacidad de reconocer objetos y rostros. Este lóbulo en específico también tiene una amplia relación con lo que sería el desarrollo de las matemáticas, puesto que las matemáticas se basan en el reconocimiento de patrones
y de elementos, por lo cual podemos afirmar que parte de la inteligencia lógico-matemática, aunque esta ya la vamos a ver un poco más a profundidad, se encuentra relacionado con este lóbulo en específico del cerebro. Ahora, pasamos al lóbulo temporal. Básicamente, como su nombre lo indica, podemos decir que se encuentra relacionado con la memoria y también con la producción y comprensión, o bien sea la interpretación del lenguaje hablado y escrito. Es decir, es lo que nos ayuda a poder filtrar todos esos signos que nosotros vemos o interpretamos, o toda la información que podemos leer para darle un significado. Ahora, pasamos al lóbulo occipital. Digamos que este funciona de una manera un poco más simple que los anteriores. No por eso deja de ser menos importante, por supuesto, ya que es básicamente el que se encuentra asociado con la captación de la información que podemos percibir a través de nuestra vista, ya que nosotros sabemos que los ojos funcionan como una ventana para que el cerebro pueda interpretar la información. Los ojos por sí solos no ven nada, es la acción del cerebro, en este caso el lóbulo occipital, quien realmente, por decirlo así, ve a través de los ojos. Entonces, a partir de esto, podemos decir que de la interrelación de todas estas partes mencionadas nace la percepción, el análisis y el razonamiento. Esto no es más que simplemente la percepción, son todos aquellos datos que nosotros podemos recibir y que a través de señales auditivas o memorias podemos adquirir del ambiente. El análisis vendría a ser el procesamiento de todo ese cúmulo de informaciones, y el razonamiento serían las conclusiones lógicas que nosotros sacamos a partir del análisis que hagamos. Cabe declarar que todo este tipo de razonamientos son ampliamente subjetivos. Pueden ser tanto lógicos, como por decir que 2 más 2 es igual a 4, tanto como pueden simplemente ser razonamientos basados en creencias forjadas, o por decirlo de alguna manera, doctrinas que nosotros tengamos implantadas. Entonces, ya que nosotros vimos lo que sería el cerebro como un sistema, vamos a ver una categoría que son los tipos de inteligencia. Esta fue planteada por el autor Peter Senge y básicamente se compone o fue propuesta como la teoría de las inteligencias múltiples, para básicamente no abarcar toda la inteligencia en una sola rama. Por ejemplo, así siempre se suele asociar la inteligencia con la habilidad numérica, sino a verlo como un árbol con varias ramas. En este caso se divide en 8 ramas. Comenzamos por la inteligencia lógico-matemática. Es básicamente la capacidad de tener habilidad con los números. También se relaciona con el pensamiento abstracto y el reconocimiento de ciertos patrones. La inteligencia lingüística, como su nombre nos indica, es básicamente la asertividad y la eficiencia al hablar, bien sea la elocuencia a través del lenguaje hablado o escrito. La inteligencia espacial es básicamente la capacidad de nosotros de reconocer y manipular los objetos que tenemos en nuestro entorno. Por eso es normal que este tipo de personas tengan cierta habilidad o sean más propensos a tener una mayor comprensión del diseño gráfico, por dar un ejemplo. La inteligencia musical. Esta, bueno, básicamente se puede resumir en que es la capacidad de ciertas personas que tienen mayor facilidad, o bueno, todos lo tenemos en cierta medida, la capacidad de reconocer tonos y ciertos ritmos. A su vez, al reconocerlos podemos, por decirlo así, jugar con ellos o manipularlos para poder crear posteriormente lo que consideramos como sonidos. La inteligencia kinésica es la que se encuentra estrechamente relacionada con la coordinación. Básicamente, bueno, en este caso hablamos de coordinación motriz o la motricidad. Por eso es normal ver que personas con alta inteligencia kinésica sean buenos para los deportes o tengan cierta destreza manual.
La inteligencia interpersonal. Bueno, estas ya se diferencian un poco de las anteriores porque cuando hablamos de inteligencia interpersonal mencionamos lo que sería la empatía y la eficiencia al comunicarse con otras personas. Podemos decir que una persona con alta inteligencia interpersonal es alguien que tiene una alta capacidad para resolver conflictos o servir como mediador, a su vez también como habilidades, por ejemplo, en las negociaciones o el comercio. La inteligencia intrapersonal. Bueno, esta se encuentra, a diferencia de la anterior, relacionada con lo que sería el autoconocimiento, es decir, la capacidad de tener una introspección como individuos en las personas, y también es aquella que nos permite tener una reflexión acerca de nuestras vivencias y experiencias pasadas. Por último, tenemos la inteligencia naturalista. Esta, bueno, personalmente la considero un poco más subjetiva, aunque entra dentro de la teoría, y es aquella que se relaciona con la capacidad de las personas de relacionarse y reconocer patrones dentro del ambiente. En este caso hablamos del tipo naturales, también como las personas que tienen, digamos, un mayor grado de entendimiento con los animales. Entonces, ahora que pasamos de los tipos de inteligencia y hemos visto el cerebro como el sistema, vamos a ver la siguiente parte. Nos habla de, básicamente, las leyes del pensamiento. Entonces, para la comprensión de las leyes del pensamiento sistémico o de cómo este funciona, se han planteado 11 leyes que básicamente nos permiten acercarnos un poco más a cómo funciona, digamos, esta escuela de pensamiento. Partimos por la primera ley. Los problemas de hoy se derivan de las soluciones del ayer. Esto básicamente nos indica que los problemas o aquellas dificultades que nosotros podemos estar pasando en el presente derivan del cúmulo de decisiones o vienen a ser la consecuencia de decisiones que hayamos tomado en el pasado, bien sean buenas o malas. La segunda ley: cuanto más se presiona, más presiona el sistema. Esto podemos resumirlo básicamente como un efecto boomerang. Entre más uno trata de solucionar un problema, más respuestas inesperadas o más variables puede crear el problema mismo, dando diferentes salidas que no teníamos pensadas o previstas al inicio. Tercera ley: la conducta mejora antes de operar. Básicamente es cuando uno agrega una nueva entrada a un sistema, este sistema pues puede presentar en el corto plazo una mejoría inicial. Sin embargo, si no se tienen en cuenta todas las variables, puede producir un descenso o un retraso en el desarrollo de lo que sería el sistema como tal o el progreso del sistema. Cuarta ley: el camino fácil lleva al mismo lugar. Esta nos invita a reflexionar. Nos dice básicamente que la búsqueda de soluciones simplistas o fáciles, superficiales a problemas complejos, en realidad lo que hacen es retrasar nuestro progreso o el objetivo al que estamos buscando en el sistema planteado. Tenemos la quinta ley: la cura puede ser peor que la enfermedad. Básicamente, esto nos indica que a veces las decisiones que nosotros tomamos pueden no tener en cuenta, pueden no ver como un todo el conjunto de las cosas a largo plazo, por lo que nosotros creíamos que puede ser una buena solución en el principio, en realidad puede terminar deteriorando o llegando a un nivel de desgaste del sistema mucho más rápido de lo esperado. Pasamos a la sexta ley: lo más rápido es lo más lento. Bueno, esta básicamente nos dice que cuando nosotros buscamos soluciones rápidas, en vez de tomarnos cuidadosamente al estudio de cada solución que nosotros
vamos a tomar, pues este tipo de soluciones rápidas hacen que realmente nuestro progreso se retrase, mientras que si nosotros tratamos de considerar, o al momento de buscar una solución tratamos de considerarlo como el conjunto de todas las cosas y sus variables, esto nos va a llevar a tener una mayor probabilidad a que tengamos un progreso más rápido del que tenemos previsto o que se cumplan nuestros objetivos en el sistema. Entonces, séptima ley: la causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio. Eso es básicamente una reflexión, porque como tal, ya que todo es sistémico, o en esta escuela de pensamiento nos basamos en cosas sistémicas, excluimos de por sí que la secuencia de cosas o la forma en que se desarrollan las cosas sea de manera lineal, lo cual significa que una acción que tomamos o una causa que ocurre en el presente inmediato no necesariamente tiene que reflejar su efecto en el futuro inmediato, sino que pueden haber grandes retrasos entre una causa y un efecto. O sea, puede pasar mucho tiempo entre una decisión o una entrada a un sistema y la salida del mismo. Ahora, la octava ley: los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las más obvias. Esto lo podemos resumir en, básicamente, hay que hacer cambios sutiles, pero que se encuentren bien enfocados. No es necesario, digámoslo así, revolucionar el conjunto de las cosas, sino que a través de una decisión bien pensada, un pequeño cambio puede producir un gran resultado o un gran avance. Pasamos a la novena ley: se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. Esto nos invita a reflexionar y abandonar la dicotomía de una cosa o la otra, sino que abordemos la solución a través de la búsqueda de objetivos que se encuentren interrelacionados simultáneamente. Pasamos a la décima ley: dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños. Bueno, esta puede ser un poco más difícil de definir, pero básicamente nos indica que un sistema como tal es más que la suma de sus partes. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos un sistema, digamos un círculo, y otro sistema, otro círculo, y los juntamos, formaríamos entonces un sistema que se interrelaciona entre sí. Y esta intersección, pues si lo hablamos de una forma matemática, genera un cambio en ese sistema. Si nosotros separáramos esos círculos y lo tomáramos como una cosa, un círculo apartado del otro, pues entonces le estaríamos quitando las propiedades a esa interconexión, o, entendido de manera matemática más práctica, la intersección en la X. Entonces pasamos a la última, que es la undécima ley: no hay culpa. Bueno, ya en este punto podemos decir que el pensamiento sistémico nos habla de que todo se encuentra interrelacionado, es la esencia de ello. Como todo se encuentra interrelacionado, no, entonces la conclusión lógica del mismo sería asumir una responsabilidad colectiva sobre las cosas, es decir, la búsqueda de la retroalimentación y no abandonar ese estado de la búsqueda de culpables. Entonces, por último, tenemos la escala de inferencias. Entonces, esta consta de 7 pasos que describen el proceso mental que seguimos para formar nuestras creencias. La primera son los datos observables. Bueno, básicamente esto es una amplia, muy grande cantidad de información que se puede percibir. Básicamente todo puede interpretarse como información, bien sea lo que escuchamos, lo que leemos y las experiencias. Básicamente esto se relaciona con la percepción. Ahora, la selección de datos. Esta ya parte del conjunto de todos los datos que nosotros observamos. Nosotros
filtramos aquellas cosas que nos parecen más o menos importantes. Son procesos ampliamente subjetivos, por lo que estos pueden determinar para una persona algo más importante que lo que para otra persona simplemente no tendría ninguna importancia. Y eso va sujeto a nuestras creencias, a costumbres, cultura, religión o doctrinas que tengamos. Ahora, el significado asignado. Entonces, de todos estos datos que nosotros hemos filtrado, básicamente lo que hacemos es demarcar una interpretación personal a aquella cosa o aquellos datos que nosotros estamos obteniendo, percibiendo. Pasamos a la cuarta, supuestos realizados. Entonces, ya que tenemos significados asignados, o por decirlo así, una pequeña especie o la parte anterior a lo que sería la formación de un criterio, entonces pues esto lo que nos hace es que ya podemos generar, o a partir de esta información que tenemos disponible, generar inferencias o sacar conclusiones de supuestos o datos que no conozcamos, de incógnitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, conclusiones extraídas no son más que el resultado de nuestro proceso de razonamiento. Se puede resumir muy bien de esa manera. Creencias adoptadas. Esto es básicamente lo que nosotros lo que nosotros consideramos como una verdad o como algo falso. Entonces, esto lógicamente va a traer como efecto digamos, una manera o una forma en la que nosotros vamos a actuar o vamos a deliberar ante determinadas circunstancias, actitudes o las vicisitudes de la vida. Por último, tenemos las acciones tomadas. Estas acciones pues derivan de las creencias adoptadas que nosotros tengamos. En este caso, no necesariamente las acciones que tomemos tienen que seguir, o sea, como una norma estandarizada, no necesariamente tiene que seguir las creencias que tengamos adoptadas. Puede hacerlo implícitamente. Es común verse en la mayoría de los casos que tenemos creencias que nunca nos hemos cuestionado y que implícitamente aceptamos como verdad, y con base en ello tomamos nuestras acciones, lo que consideramos bueno o malo, y podemos abarcar muchísimos otros temas allí también. Pero también nuestras acciones, a partir de lo que consideramos el libre albedrío, puede llegar a cuestionar las creencias que tengamos, como por ejemplo cuando una persona que se encuentra perteneciente a una cierta religión y tiene ciertas creencias adoptadas en esa religión, toma acciones que lo hacen cuestionar sus propios fundamentos, lo cual lo puede conllevar a desafiar ese sistema de creencias que había previamente asignado a su sistema. Entonces, esta sería como tal el resumen de el núcleo 1 de la actividad, y un abrazo. Muchas gracias.